En la última clase estuvimos hablando de los tipos de control de constitucional normativo que ejerce la Corte de Constitucionalidad y cómo en algunos casos, como en el que ven ahora en la pantalla, pues ha hecho evaluaciones muy particulares alejándose de lo que en su jurisprudencia ya se había pronunciado. Yo creo que aquí el punto interesante para que ustedes puedan tener en cuanto a este tema de las inconstitucionalidades es que también en este tipo de sentencias y que tienen sus particularidades que también hemos ido desarrollando, es el hecho de que también en las inconstitucionalidades la Corte, con análisis particulares y que pues obviamente obedecen a cuáles son las argumentaciones de los interponentes, puede, haciendo un reanálisis de las circunstancias, hacer también en estos casos, pues esto que es a lo que se le llama giro jurisprudencial o cambio de su postura jurisprudencial. Como repetía, y lo conversamos en la última clase, esto lo hizo en estos casos particulares en los que el vicio se advirtió y se planteó que existía sobre una ley profesional, una ley obligatoria para una unidad laboral, contenida en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Por qué hizo ese análisis la Corte en ese momento? Aun y cuando se plantea que estas normas o que estos cuerpos jurídicos privan únicamente o tienen efecto únicamente para los firmantes, en este caso los trabajadores y los patronos de esta unidad laboral, pues en este caso en particular, este apartamiento o este alejamiento de la jurisprudencia lo hizo la Corte de Constitucionalidad, considerando que en efecto, al tratarse de entidades laborales o de centros laborales que se relacionen a órganos de la administración pública, en este caso en particular se refería a la administración de justicia, pues esto eventualmente, las consecuencias que estaban implícitas en ciertas condiciones que se habían negociado en esta ley profesional, podían impactar o repercutir en la población en general. Entonces, este es un punto particular que la Corte puede hacer. También íbamos a conversar de una sentencia muy interesante a continuación, en el desarrollo de la clase, en donde se utiliza por parte de los magistrados constitucionales un mecanismo que se llama el mecanismo de ponderación, en donde haciendo análisis del planteamiento que se hace de un procedimiento legislativo que eventualmente podía tener un vicio intracorporis. ¿Qué significa esto, un vicio intracorporis? Un vicio en el procedimiento de aprobación de un texto normativo. Pues se hace este análisis por parte de la Corte, pero haciendo una ponderación de las normas o de los derechos que se consideraban conculcados, la Corte fue un poco más allá, haciendo análisis sobre el bloque de constitucionalidad que se le llama, o bloque de convencionalidad, y que se hace a través de la citación o la invocación de los preceptos que se encuentran contenidos en las convenciones de las cuales Guatemala forma parte. Ya vamos a ir conversando de este tipo de resoluciones o de este tipo de sentencias que emite la Corte en estas sentencias o en estas inconstitucionalidades tan particulares. Puede dirigirse entonces, y fue parte de los cuestionamientos con los cuales nos quedamos en la última clase, puede dirigirse una acción de este tipo contra preceptos constitucionales. Recuerdo que tuvimos ahí un poco de interacción con ustedes y concluimos en que, en efecto, luego del análisis que se ha hecho por parte del Tribunal Constitucional, y a diferencia de algunos otros países, particularmente el de Costa Rica, Guatemala no admite este tipo de confrontación normativa. Para el órgano de control constitucional en Guatemala, lo que se plasmó en el texto constitucional es un todo integral. Por lo tanto, la coherencia que existe dentro de todo el articulado que conforma la Constitución Política de la República de este país, pues no es susceptible de plantearlo como vicios que puedan existir entre uno u otro de los textos que componen todo este articulado. Caso distinto, y también lo vamos a desarrollar,
ocurre cuando el planteamiento de una inconstitucionalidad recae sobre normas de rango constitucional o sobre preceptos constitucionales, pero que devienen de una modificación constitucional. En el caso guatemalteco esto es particular porque recuerden ustedes que desde la emisión de nuestra actual constitución en el año de 1985 y su entrada en vigencia en el año 1986, únicamente hemos tenido una reforma constitucional que llevó todo el proceso por tratarse del apartado orgánico. Y pues que yo sepa o que yo recuerde, no han habido planteamientos de inconstitucionalidad de esta modificación del texto. Pero sí hay, y han existido varios, de los textos que están contenidos en las normas de rango constitucional y de manera muy particular de las modificaciones que estos textos han tenido. Me atrevería a decirles que de estas leyes, tal vez la que más planteamientos de inconstitucionalidad ha tenido son las modificaciones de la ley electoral y de partidos políticos. En este caso que estuvimos conversando, pues este planteamiento se hace en contra de los artículos 1, 2, se plantean dos artículos que, a decir del interponente, violaban el 1, 2, 4, 5, 12, 44, 46, 136, 144, 141, perdón, 175, 184, 185 y 204 de la Constitución Política. Entonces, imagínense ustedes ese nivel de complejidad de decir que dos artículos de la Constitución violentarían todos o la mayoría de los artículos que están contenidos en el apartado dogmático. Eso de verdad generaría un análisis bastante complejo y contraviniendo en este caso este principio de la concentración de la norma constitucional y de la unicidad o unidad del texto constitucional. Por eso, y como parte de la exposición, no se admite, al menos en el sistema constitucional guatemalteco, el planteamiento de violaciones del texto constitucional de normas contenidas dentro del mismo cuerpo constitucional. ¿Qué otra variante podríamos ver en este caso? Es lo que les refería hace unos momentos. ¿Puede dirigirse una acción contra preceptos de leyes constitucionales? Pues el tema es sí. En efecto, sí han existido precedentes jurisprudenciales en donde se han cuestionado leyes constitucionales. En este caso en particular, como les venía diciendo, se ha hecho en contra de las reformas que han tenido estas normas de rango constitucional. Por favor, alguien que me recuerde o que me diga cuáles son estas normas de rango constitucional. Ley de exposición pública y amparo. Ajá, ley de amparo. Políticos, ley del pensamiento y la última se me olvida. Ley de partidos políticos. Esa ¿Sí? ya la había dicho. Ley de orden público. Ay, de orden público, esa. Y la ley de orden público. Así es. Pues sí, en efecto, se pueden hacer ese tipo de planteamientos sobre las modificaciones de preceptos de rango constitucional. Yo les he venido mencionando de esta sentencia, pues se las voy a poner en el Classroom para quienes quieran revisarla, que fue un caso bastante particular que se dio en el control constitucional normativo en Guatemala. Y está básicamente relacionado a la ley que rige el procedimiento para la aplicación de la pena de muerte. Ahora vamos a ver una cita jurisprudencial en cuanto a el planteamiento de inconstitucionalidades generales en contra de una ley de rango constitucional. Pero antes quisiera hacerles el planteamiento de cómo se dio este caso. Nosotros tenemos entonces en Guatemala, pues como todos saben, regulado en el texto constitucional la posibilidad de la imposición de la pena capital o la pena de muerte. Y para ese efecto existe también una ley de rango ordinario que tiene normado el procedimiento específico
para la ejecución de la pena de muerte. En esta contienda, yo no quiero entrar en particular sobre si es viable que se realice o no, o que se ejecute o no una sentencia de pena de muerte. Nos vamos a concretizar a la discusión jurídica y técnica de lo que ocurrió en este tema de esta legislación ordinaria. En ese momento, pues el legislador hace algunos ajustes a esta ley que contiene el procedimiento. Hace falta todavía el cuerpo normativo que disponga no solo la posibilidad del planteamiento del recurso de gracia, sino también cuál sería pues, el mecanismo y cómo se plantea ante el organismo ejecutivo. Insisto, eso va a ser materia aparte. En ese momento, cuando se hace la modificación de este procedimiento que está contenido en esta ley, una de las consideraciones que hace el legislador ordinario, y ojo, esta no es una ley de rango constitucional, esta es una ley de carácter ordinaria, pues el legislador plantea que en el momento específico de la ejecución de la pena de muerte, si bien es cierto, los órganos de comunicación o los entes de comunicación, los periodistas, pueden estar en el espacio físico en el que se realiza la ejecución, no pueden transmitirlo. Yo no sé quiénes de ustedes estaban o ya habían nacido cuando fue la última ejecución pública en Guatemala. Yo recuerdo muy bien la que fue por fusilamiento. Es bastante grotesco. También recuerdo la última que se hizo por inyección letal. Y no sé decirles, pero me imagino que esa fue parte eso fue parte de los razonamientos, así es, lo pasaron en todos los medios de comunicación, que tuvo el legislador, tal vez lo impactante que es ver morir a un ser humano, independientemente de que sea en cumplimiento de una orden judicial. Es algo muy impactante. Entonces, lo que ocurre en este caso es que la legislación ordinaria plantea que, pues, aun y cuando se está ejecutando una orden judicial y aun y cuando los medios de comunicación se encuentren presentes, no lo pueden transmitir. Entonces, vean qué interesante lo que ocurre acá. Al regularse algo que va relacionado, o al regularse un procedimiento que va relacionado de alguna manera con la libertad de emisión del pensamiento, pues estamos tocando una ley de rango constitucional, que es la ley de emisión del pensamiento. Entonces, a partir de la emisión de la ley que rige el procedimiento, se plantean una serie de inconstitucionalidades por parte de los órganos de prensa, indicando que en efecto el legislador en este caso está violando preceptos contenidos en normas de rango constitucional, porque pues no realizaron esta regulación. Estos son los denominados vicios intracorporis, porque se advierten sobre el procedimiento. Pues lo que se señala es que no se realizó el procedimiento señalado en la ley para realizar una modificación específica sobre una norma de rango constitucional. ¿Por qué traigo a colación esta sentencia? Porque tiene aristas que son muy interesantes. En efecto, la Corte de Constitucionalidad entra a analizar este planteamiento, advierte que sí, que es más o menos como se está diciendo, bueno, más o menos es como se está diciendo, no se realizó esta modificación y se advierte la existencia de un vicio intracorporis, pero en este caso en particular, haciendo acopio la Corte del artículo 44 que está contenido en la Constitución Política, también analiza lo que está expresado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y se plantea no solo el valor que tiene la libertad, el valor que tiene también la justicia en cuanto a la ejecución de una orden judicial, sino que haciendo, insisto, acopio de todos estos principios, de todos estos principios axiológicos y todos estos valores que tenemos que analizar como jueces constitucionales, que están contenidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Pues lo que plantea la Corte es, si bien es cierto, existe un vicio intracorporis, porque en efecto una modificación o el planteamiento
planteamiento de una excepcionalidad en una norma ordinaria que tiene relación con una norma de rango constitucional, también lo es que el permitir que se transmita una circunstancia, porque independientemente de que sea una orden judicial, esta circunstancia, este procedimiento por el cual se le quita la vida a una persona, es atentatorio de su dignidad humana. E independientemente de que sea una sentencia de condenado a muerte, la convencionalidad, y particularmente esta convencionalidad que es suscrita por Guatemala y de la cual nosotros somos parte, pues exige y tiene como uno de sus valores principales el respeto a la dignidad humana. A mí esta sentencia me parece muy interesante por ese análisis extensivo que se hace o ese análisis en comparación o en ponderación de principios que están contemplados en la convencionalidad. Ahí, de hecho, se hace acopio también, no solo de la dignidad de la persona pues, que está perdiendo la vida por una orden judicial, sino también de la dignidad de su familia, ¿verdad? Esto es algo muy, muy interesante. Cuando ustedes lean esto en la doctrina internacional y cómo se desarrolla, particularmente por los tratadistas que son pro-abolicionistas, que es una línea muy interesante de doctrinarios que van en contra de la aplicación de la pena de muerte, y por eso se le llama así, pro-abolicionistas. Sí, es un movimiento, de hecho, que está buscando que los sistemas penales nacionales hagan una abolición de la pena de muerte. Pues es interesante porque también se estudia el tema del estigma que le queda a la familia de un condenado a muerte y cómo la comunicación o la divulgación de este procedimiento va a quedar también impregnado en esta estigmatización, en esta estereotipización, sería el claro, que se le da a la familia del ejecutado. Entonces es muy interesante cómo el juez constitucional, haciendo acopio de los principios que están contenidos en la Constitución y de los que están contenidos en la convencionalidad, puede hacer un análisis de este tipo. A mí esta sentencia en particular, en donde sí podemos ver la cita de este control de convencionalidad que hace la Corte de Constitucionalidad, me parece muy interesante. Entonces, Milton, tampoco pueden publicar fotos o videos de menores que son sospechosos o culpables. Sí, pero eso también, eso sí, o sea, está regulado, ¿me entiendes? El tema acá era que esto no se encontraba y que para hacer una modificación tenían que entrar a modificar la ley de emisión del pensamiento. Entonces, por eso es que se hace muy particular en la sentencia. Ahora, el tema de los menores de edad, no sé si ustedes ven ahí en las noticias, les ponen como pixelado el rostro para que no aparezcan. Es bien complejo ese tema en realidad de los medios de comunicación, porque pues se hace, de hecho, una condena pública sin que ni siquiera hayan prestado primera declaración. Yo tengo mi particular punto de vista también con eso, pero pues obviamente hay un afán de conocimiento, hay un afán de estar al día, de saber qué es lo que está ocurriendo, y los medios de comunicación, pues de dar, ante todo, la primicia, ¿verdad?, de qué es lo que está ocurriendo, en algunos de los casos, lamentablemente, sin tener toda la información para poder dar algo ya con elementos fehacientes, ¿verdad?, y toda la información que debería de haberse recopilado. Pero bueno, continuamos. Sí se puede entonces dirigir una acción de inconstitucionalidad contra preceptos de leyes de rango constitucional. No las emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, sino las reformas que pudieron haber tenido estas normas de rango constitucional. Ustedes van a encontrar en esta sentencia del expediente 300-95, en donde la Corte de Constitucionalidad expresó que no pueden ser expulsadas del ordenamiento jurídico, sino únicamente por medio de la reforma de la ley y de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Por lo tanto, no es procedente la exclusión del sistema normativo de una ley de rango constitucional. Pero sí lo es, y eso lo ha reiterado la Corte, viable su planteamiento
sobre textos que devienen de reforma constitucional. Porque no vemos acá al poder constituyente originario, que es el que se establece a través de la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo he puesto siempre en discusión este tema, pero bueno, es lo que se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Corte y lo que es aceptado por parte de la mayoría de los doctrinarios, y me voy a explicar por qué. Vamos a desarrollarlo a profundidad en la última clase de la próxima semana, en relación a los dictámenes y opiniones. Cuando se plantea la reforma del texto constitucional, hay una obligatoriedad legal de que la Corte de Constitucionalidad emita un dictamen. Dictamen que, dicho sea de paso, es vinculante. Entonces es complejo este planteamiento, porque si lo que nosotros decimos es que una ley de rango constitucional no puede ser expulsada del ordenamiento jurídico, salvo que esto sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y a la vez decimos, esto podría ser viable, pero de un texto que contenga una reforma, porque no es el poder originario, me pregunto, ¿y entonces cuál fue el papel de la Corte cuando emitió la opinión sobre esa reforma? Eso se queda como para discusión, ¿verdad? Porque generalmente hay cambios en la jurisprudencia, hay giros en la visión que tiene el Tribunal Constitucional cuando se hace un cambio en las magistraturas. Y de pronto, pues tenemos ahí una visión distinta de estas modificaciones y pues podemos advertir ahí que se pueda dar algún tipo también de interpretación diferente a ese texto que fue reformado. De entrada, pues sí es posible que se haga, insisto, esta confrontación a través del planteamiento de inconstitucionalidad general de un texto reformado de una ley de rango constitucional. Y ahí tienen ustedes una cita de sentencia que les puede dar esta luz sobre este planteamiento que tiene la Corte de Constitucionalidad. Punto importante, básico, fundamental en la interposición de una inconstitucionalidad, ya sea en caso concreto o ya sea general, ahorita estamos enfocados en las inconstitucionalidades generales, es la cita del precepto constitucional que se considera vulnerado. A mí me llama mucho la atención cuando de pronto en los desarrollos de estos temas, algunos de ustedes preguntan, pero es que así lo hacen. ¿Pero por qué la insistencia en este tipo de temas? Les puedo decir que es muy particular. Muchas de las inconstitucionalidades que se plantean, la discusión se centra en normas de índole ordinario, en cómo de pronto un precepto de una norma puede estar en contravención con lo que se señala en otra norma, pero ambas de rango ordinario. Y se pierden entre qué pudo haber dicho un reglamento de pronto, qué es lo que desarrolla una ley, pero nunca aterrizan, y en este caso para mí más que aterrizar sería, nunca elevan esa discusión a la confrontación de estas normas de carácter ordinario con el texto constitucional. Y al final ese es el análisis que se debe hacer en el planteamiento de una inconstitucionalidad. Como estas normas de carácter ordinario, pues están en contravención con pues, los artículos que nosotros consideremos que se encuentran siendo vulnerados. Es fundamental que en esta fórmula de discusión, en este planteamiento que nosotros hacemos, definamos de manera específica y segmento por segmento o en espacios separados cada uno de estos artículos en confrontación con esta norma constitucional. Van a decir esta vieja que repetitiva es con este tema, pero ese es el meollo, ese es el corazón, ese es el centro medular de la interposición de una revisión normativa constitucional. De nada sirve que ustedes hagan una presentación excepcional de la norma ordinaria si no elevan esta confrontación con el texto constitucional que ustedes consideran vulnerado. Y de hecho, si el Tribunal Constitucional advierte que no existe esa cita de este precepto constitucional que consideramos vulnerado, pues puede de hecho no entrar a conocer
este planteamiento de inconstitucionalidad, porque es uno de los principios que habilitan la viabilidad de estas inconstitucionalidades. Así que es algo fundamental. Dígame, Edwin. Sí, Edwin. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo Bien. está? Fíjese que con respecto a lo que ahorita acaba de explicarnos, me surge una duda. Sí. Fíjese que yo tengo, digamos, se presenta un amparo, puede ser por inconstitucionalidad o por la violación de un derecho, ¿verdad? No, En este caso, la duda- no, Yo presento por un la amparo, violación. no digamos por una inconstitucionalidad. Bueno, vamos a dejarlo que desarrolle el tema. Bueno, más que todo, me surge la idea, la duda, perdón, ¿por qué cuando en una elección, digamos ahorita la que tenemos para futuro contralor, dos personas se acogen bajo la figura del amparo para que sean incluidas dentro de un listado? Digamos, mi duda surge, ¿qué están ellos, digamos, alegando dentro de su amparo? ¿Qué se les violó a ellos o qué ellos pretenden que se les restituya? No sé. Yo he leído algo de que se presentó, pero desconozco el contenido. Y uno, y dos, desconozco si le dieron trámite. No sé si No, usted... ahorita están en stand-by, en espera de que le resuelvan, porque, digamos, el proceso de selección sigue con 6 aspirantes Ajá. y 2 pendientes, que es un licenciado y una licenciada. Ajá. Pero más que todo, digamos, en un momento dado, si es algo, en una elección, es algo reglamentario, ¿verdad? Sí. Entonces, más que todo, si nos apartamos de este proceso y lo miramos como una teoría, ¿qué pueden alegar ellos que se les violentó para que ellos presenten un amparo? No sé, la verdad, no quisiera adelantar, no les sabría decir. Mire, yo los quiero exhortar a algo, y quiero que sea, tal vez es el valor agregado de la cátedra, no por mi posición profesional laboral, sino por mi vocación profesional con la ciencia del derecho. Y es, nunca crean nada si no lo han leído. Yo creo que lo importante es que ustedes siempre indaguen. Roberto hace un planteamiento ahí. Miren, pues, Roberto dice, tal vez ellos sí llenaban los requisitos y los otros no. Bueno, entonces analiza tú, ¿qué pudo haber hecho la comisión? ¿Me violaron algún derecho constitucional? ¿Me violaron, por ejemplo, el derecho a igualdad? ¿Violaron, por ejemplo, el debido proceso? Ojo, porque yo no estoy diciendo, o sea, no yo como cátedra, sino digamos yo en este análisis de conculcación de derechos. La norma es ordinaria, ¿cierto, Edwin? Y yo no voy a plantear que la norma sea inconstitucional. Apartemos el tema de cátedra en este momento, que es la inconstitucionalidad. Lo que ellos están presentando es amparos. ¿Qué están diciendo ellos? En el trámite de elección que se realiza por un postulado constitucional, la Constitución Política de la República de Guatemala, les dice a ustedes, si no estoy mal, tiene que ser 232, 234, déjenme ver si no es que perdí memoria en dónde está regulada la Contraloría General de Cuentas. 234 está el 233 la elección, 234 requisitos. En 232 se regula la Contraloría, así es, y en el 233 la elección del Contralor. Les dice el periodo, les dice cómo puede ser removido, de hecho les dice que es electo por el Congreso de la República de Guatemala, pero que va a ser electo de una nómina que le va a enviar una comisión de postulación, ¿cierto? El Congreso hará la elección a la que se refiere este artículo, le estoy leyendo el segundo párrafo del 233, de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación.
integrada por un representante de los rectores, que la va a presidir, los decanos de las facultades de contaduría y auditoría de cada universidad, que ahí olvídense, hubo otro relajo, porque la ley de colegiación profesional obligatoria, reconocida constitucionalmente, señala que cuando hay más de 500 profesionales de una profesión específica, se puede crear un colegio. Sabían ustedes que aquí fue otra de las controversias, porque hay un colegio de contadores y auditores, y hay otro colegio de ciencias económicas. Ciencias económicas. Entonces, un poquito complicado ahí, ¿verdad? Porque al final, pues, se eligen por números equivalentes, me parece, entre uno y otro. Entonces, el mismo número que hay de decanos es el que se tiene que integrar de los postuladores de estos colegios, ¿verdad? Entonces, la elección se hace por el voto de las 2/3 partes de la comisión. De lo que yo les acabo de leer, ¿ustedes advierten ahí un procedimiento específico para elegir? Sí. Italiano, lo que les dice la ley constitucional es cómo integrar la comisión. Pero fíjense que me llamó la atención cuando dice que se presentará la postulación de 6 aspirantes, o sea, está delimitando. Y que eso es bien interesante. Yo he leído mucho sobre qué es postular y cuál fue la intención. Eso lo van a encontrar ustedes en el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del 85. Porque lo que se pretendía era que en efecto los profesionales, imagínense, los decanos de las universidades, más los profesionales egresados de esas facultades que están colegiados en los distintos colegios, pues conociéndose en el gremio, digan, bueno, nosotros consideramos que los 6 mejores son estos, porque ellos son los que van, los buscan y los postulan, ¿cierto? Pero bueno, acá se consideró por parte del organismo legislativo que esto tenía una reserva legislativa. ¿Qué significa que la Constitución tenga una reserva legislativa? Que el legislador tiene que legislar, valga la redundancia, el mecanismo por el cual esta comisión debe de realizar el proceso de selección. Y para quien no le gusta mucho la CC, el único ente que no está sujeto para su proceso de designación a la ley de comisiones de postulación es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el Congreso de la República emite una ley que lo que rige es el procedimiento, ¿no es cierto? Ellos podrían, no sé, pensando o elucubrando, de pronto, plantear que se violentó su principio de igualdad, se puede haber violentado el debido proceso que está contenido en la norma ordinaria. Ojo, aquí ellos no están planteando inconstitucionalidad. Lo que están diciendo es que si se violó el debido proceso, es el principio constitucional, se violó en la aplicación de una norma ordinaria. No la quieren sacar del ordenamiento jurídico, no la quieren expoliar. Lo que están diciendo es, este procedimiento, si no lo cumplieron, entonces me están vulnerando a mí. Acuérdense ustedes que el amparo rige para quien lo interpuso, ¿sí? Entonces, yo insisto, no conozco el planteamiento, no sé cuáles son los principios que ellos se están planteando como vulnerados, ni siquiera si el tribunal ya les dio trámite. Pero la cito porque la conozco y porque es pública, la pueden buscar en la página de la Corte. Pero, por ejemplo, se mediatizó mucho la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad en el proceso de elección del fiscal general. Dentro de la ley de comisiones de postulación que se rige su integración, los procesos que tienen que tener para el establecimiento de requisitos, la ponderación de los requisitos, si tienen tanta experiencia, si tienen, etcétera, etcétera, ellos le ponen una tabla y luego sale una calificación. Ellos ponderan ciertas circunstancias y esa ponderación les arroja una calificación. Entonces, si tiene grados académicos hasta doctorado, de 15 puntos que es su formación, va a tener los 15. Pero si solo llega a maestría, va a tener 13. Pero si solo tiene licenciatura, va a tener 10. En cuanto a su, no sé, experiencia profesional, si ha tenido puestos de dirección, va a tener 20. Si solo ha estado en puestos medios, va a tener 15. Si ni siquiera ha tenido puestos medios, pues va a tener 10. Y si ustedes lo analizan,
tiene lógica, porque son cargos en donde se ejerce autoridad y es muy importante contar con cierta experiencia. Pero bueno, acá surgen cuestiones interesantes, porque eso se hace para calificar y depurar nóminas, ¿verdad? Y quedarse con una nómina, asumamos, bastante selecta, bastante rancia, de lo mejor que se postuló. Y luego, estas comisiones deciden cuáles van a ser los criterios para seleccionar. A veces es como contradictorio y uno dice, bueno, la lógica me llevaría a mí a concluir que van a estar en la nómina los mejores calificados. ¿No es cierto, Ed? Pero no, Exacto, a eso iba. pero no necesariamente lo hacen así. ¿Ya? Porque la Constitución no le dice, mándeme la nómina de los 6 mejores. Es más, la Constitución ni siquiera le dice que haga una ponderación. La Constitución lo que preceptúa es, hagan una comisión de postulación y envíenme 6. Y el procedimiento ordinario es el que rige cómo. ¿Qué ocurrió? Y para que ustedes estén ilustrados en el caso de la fiscal general y del procedimiento de su designación, es que en el momento en el que se entra a votación, o poquito antes, de hecho, del momento de votación, los postuladores deciden poner una línea basal de calificación. Y dicen, vamos a elegir de entre los postulantes que tengan más de 70 puntos. Yo no recuerdo la puntuación, pero asumamos que fueron 70 puntos. Entonces, todos los que estén arriba de 70 son los que vamos a calificar. Los que estén abajo, pues ya no entran, ¿verdad? Lo interesante es que luego de la calificación, solo 2 tenían más de 70 puntos. Y la nómina se tenía que integrar, por norma constitucional, por 6. Entonces fue muy interesante, porque cuando se dan cuenta de eso, vuelven a sesionar, y lo que señalan es, cito, literal y expresamente, para completar la nómina de 6, vamos a bajar la línea de calificación. Si yo digo voy a completar la lista, ¿cuál es mi expresión? Entonces, los 2 que están arriba de 70 ya estaban en la lista. ¿Cierto? Entonces, el cuestionamiento que se hace en específico es, entonces, ¿se tiene que volver a votar? No ponemos una línea de base, ¿no? Tranquilos, ustedes ya tenían una línea de base y la línea de base eran 70 puntos. Ustedes dijeron, vamos a votar por los que están arriba de 70 para integrar 6. Ya no necesitan votar porque esos 2 ya los tienen calificados por la misma definición de la línea de base. Y si en su resolución de cuerpo colegiado, de comisión de postulación, ustedes citaron textualmente para completar el listado, vamos a bajar la línea de base, les resta calificar 4. Yo, de hecho, los invito a que lean esa resolución. En absolutamente ninguna de sus líneas se mencionan nombres. En ningún momento se les dice, como ustedes ya eligieron a A o a B y les falta elegir a C, no. O están en su listado pendientes de elegir, no. Se emitió esa resolución eminentemente basados sobre la base de lo que la misma comisión dispuso. Ellos tenían a 2 arriba de la base de 70 y luego ampliaron esa base porque necesitaban completar un listado en donde solo tenían 2 personas en base a la clasificación o clasificación que ellos habían emitido. ¿Qué ocurrió ahorita en particular, Edwin? Pues veamos qué pasa en esta semana. Pues no tenemos clase el martes y lo podemos discutir. Sí, porque conforme lo que dijo, digamos, la lista ya están los 6. Incluso hoy salió publicado los nombres de los 6. Así es. Entonces, ahora habría que ver qué es lo que van a impugnar de esa elección. Pero no nos perdamos, y espero que no se pierdan todos los que están conectados en la clase, porque aquí no estamos hablando de inconstitucionalidad. No, por eso les decía, le planteaba mi duda, digamos, porque, digamos, lo que usted dijo es bien asertivo, no dejarnos llevar por lo que dicen, lo que informarnos más a fondo, digamos, ahorita la explicación que nos dio con respecto a la elección de la señora o señora fiscal,
no se sabía, hasta que ahorita nos lo explicó, al no y- tener conocimiento, uno asume que fue algo dirigido, pero al Y tener el conocimiento, si ustedes leen la resolución, se cita específicamente las líneas, hojas, párrafos específicos de las actas de la comisión de postulación, en donde ellos calificaron esos 2 expedientes y ya los tenían en la nómina. La discusión era, ¿se puede bajar esa línea de base? Por supuesto, ustedes la pueden bajar, porque son ustedes quienes ponen las la normas. comisión tiene Ustedes son libre. los que ponen las pautas, así que no hay ninguna violación constitucional. Lo que sí podría ser violación constitucional es que no cumplan con su mandato. Y su mandato es elegir a 6 o designar a 6. ¿Ya? Miren, es complejo. Y yo insisto, y ese Licenciada, es aporte. el pueblo, perdone, las Sí, Lidia, normas en dime. sí no las pueblo, sino que son impuestas para el pueblo, en las cuales la clase dominante es la que se aprovecha. Fíjate, Lidia, que como que tenías muy cerca el micrófono, la última parte no te oí. Dime. Porque no te escuché la última parte, perdón. Le decía que las normas no las hace el pueblo, sino que las hace la clase dominante a su favor. Esa es mi opinión. Y es absolutamente respetable, pero apliquemos un poquito de mayéutica y tratemos no de refutar, sino de entender tu posición, Lidia. Yo me acuerdo de cuando empecé a leer algo de sociología y de ciencia política, una máxima que me tocó mucho, me entristeció, pero que me dio como un balde de realidad, que decía, cada pueblo tiene el gobernante que merece. Dije, yo de pronto no me siento gobernada por quien yo creo que merezco, pero lo que pasa es que yo vivo en un conglomerado y no son exclusivamente mis decisiones. Son decisiones, Guatemala, y tú estás estudiando Derecho Constitucional, hay artículos específicos que te dicen que vives en una república democrática representativa. Puede ser que a ti no te guste tu representatividad y puede ser que a la mayoría no nos guste, pero lamentablemente no somos la mayoría necesaria, porque esa mayoría necesaria fue la que eligió y a quienes eligieron fueron los que emitieron las leyes. Este es un tema bien interesante y es motivo de discusión en la ciencia política, es motivo de discusión en las ciencias jurídicas, porque a mí me gusta tu planteamiento, porque eso hace también empezar a discutir para los que podemos tener puntos de disidencia y hacer en la disidencia incidencia. ¿A qué me refiero con eso? Si tú consideras que no tienes una representación política, empieza tú a generar no solo tu participación política, porque puedes no querer tener una participación política, pero sí a buscar si hay alguien que tú crees que representa tu parecer político y pueda representar lo que tú quieres que se decida a nivel político. No sé si Eric o alguien pidió la palabra. Sí, yo, licenciada, con una anotación nada más. ¿Sí? Yo respeto su opinión, mas sin embargo no la comparto porque del hecho que este balde de realidad que usted sufrió con anterioridad, yo no estoy tan de acuerdo con que merezcamos a un personaje como Yamatei, siendo un país tan bueno y tan próspero y tan capaz en muchos sentidos, siendo la economía más pujante a nivel centroamericano. No creo de que nosotros como gobernados merezcamos a este tipo como gobernante. Y con lo que le decía a la compañera de involucrarnos en la política, no creo que estemos en la etapa todavía adecuada para involucrarnos en tanta política, ni que llenemos el perfil ni las aptitudes como para ya decir, bueno, si no me gusta tal partido político, yo voy a formar el mío del aire. Entiendo que eso es una logística y conocimientos muy, muy superiores a los que no hemos adquirido todavía. Entonces, con lo que respecta a involucrarnos más en política, no es tan sencillo. No, Gracias. fíjate que, perfecto, Eric, disiento. La verdad es que disiento en lo que dices en cuanto a si tienes la edad o si tienes los conocimientos, porque esa es una falacia por definición. Porque entonces tú me estás diciendo que todas las personas que participan tienen un nivel profesional o tienen un rango específico socialmente hablando para tener participación política.
todos estamos involucrados en el quehacer político. Lo decía Aristóteles, el ser humano es un ser político. Y puedes participar. Hay política a todo nivel, hay política universitaria, hay política gremial, hay política partidista. El tema es que tus ideas y este ejercicio que tú haces, de decir, yo creo, y más que eso, yo estoy convencido que yo no estoy representado por quien yo creo que debe de representarme. Eso es un punto de vista político. Y por supuesto que lo puedes hacer. Hay 98 compañeros, y súmame a mí, somos 99 personas que estamos escuchando tu punto de vista. Y eso hace que la discusión se enriquezca. Y yo felicito particularmente a ustedes dos, a Lidia y a Eric, porque lo más difícil de conseguir en cualquier tipo de debate es, en principio, el nivel de educación y de debate. Lo que tenemos que hacer para generar participación y conciencia a nivel social, a nivel político, y ustedes como futuros juristas, es entender las instituciones, es entender los procesos, llevarlos a debate y hacer incidencias. Solo puedes generar cambios a partir de la incidencia. Yo sé que ustedes estuvieron, vamos a avanzar para terminar este punto, pero sé que ustedes estuvieron, si no estoy mal los dos, en la clase de Derecho Constitucional, y si no fue así, corríjanme, pero busquen ahí, o si no, me escriben y yo les mando textos. Lean, por favor, quiénes fueron los gestores, al menos del movimiento de la Revolución Francesa, o quiénes fueron también los gestores de la Revolución Mexicana, o quiénes fueron los gestores de la Revolución de los Estados Unidos. Siempre van a existir élites políticas que deciden, porque lamentablemente no podemos sentar a 7 millones, 10 millones, en caso de Guatemala más de 15 millones, a tomar decisiones políticas en base a estructuras jurídicas. Siempre vamos a tener que hacerlo a través de representantes, pero es la organización la que genera una movilización que puede generar cambios. O si no, no nos vayamos a esos antecedentes extranjeros que acabamos que les acabo de plantear. Vean la revolución que nosotros tuvimos en 1944. También estudien por qué después de esta revolución, 10 años inmediatamente después, en el 54, tuvimos una contrarrevolución. Insisto, este debate es bien interesante. Solo busquemos siempre que sean debates argumentativos. Y vean ustedes, vean los precedentes, vean en las noticias, no solo vean en Guatemala, ojo, porque este sentimiento tan interesante que expresa Eric no es exclusivo de los guatemaltecos. Nosotros tenemos un vicio de ser etnocentristas, que creemos de verdad que Guatemala es el centro del universo. Y no, esto es algo que tú vas a ver en todas las organizaciones políticas. Siempre va a haber quien no está de acuerdo con quien los está representando, y eso es lo que genera el debate. Dime, Alan, vamos a seguir. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mire, lamentable, bueno, yo le voy a dar mi punto de vista porque yo también estuve dentro de una organización política, yo fui candidato también, pero lamentablemente en Guatemala, pues los mismos partidos políticos son las mismas élites que nos están gobernando. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, hay 3 diputados de X partido, entonces esos 3 diputados se salen de ese partido y van formando otro partido. Entonces, así es como se va distribuyendo la política, tantos partidos, y lamentablemente, pues los mismos que están dentro del Congreso, un ejemplo, son los mismos que quieren seguir y seguir gobernando con diferentes personas. Entonces, la línea de la visión que nosotros queremos no es la misma, sino ellos ya van con otra visión de seguir ellos en el poder y no ver el bien común que necesitamos como guatemaltecos. Además, le digo esto porque incluso hay partidos políticos que, por ejemplo, si una persona X tiene una visión, buenos argumentos y proyectos, no puede participar si no da una cantidad específica para tener un puesto entre los primeros 3 de ese partido. Entonces, lamentablemente, también dentro de los vehículos políticos también está cooptado y se ve esa corrupción. Sí, mira, esa es una crítica muy grande que tiene el sistema de partidos políticos en Latinoamérica en general, que es el tema del financiamiento.
Y por eso se habla mucho de la obligatoriedad y de la transparencia en el tema del financiamiento que se tiene que hacer institucional, que es el que paga el Tribunal Supremo Electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas aristas en esta discusión sobre la participación en los partidos políticos. Y miren, que conste que este último congreso tuvo una renovación bastante amplia. Se vieron, no sé, más del 65-70% de diputados que entraron por primera vez. Este es un debate bien interesante. Si nos da tiempo, lo continuamos. Permítanme que podamos terminar de ver este tema de la inconstitucionalidad general. Pero insisto, los exhorto a que siempre que tengan dudas sobre estos temas los podamos debatir. Y para Lidia, y no recuerdo el nombre del otro compañero, Eric, busquen en las citas, en la página de la Corte, en citas jurisprudenciales, resoluciones que se hayan dado en el tema político y particularmente en lo que les conversaba hace poco, en las reformas que tiene la ley electoral y de partidos políticos. Pueden encontrar cuestiones ahí interesantes de cómo en la reforma que se dio de la ley electoral, pues lo que se está buscando es participaciones más locales a través de los comités cívicos. Insisto, creo que son temas muy interesantes, tal vez no temas que tengamos que abordar en la materia de derecho procesal constitucional. Esto es más para derecho político o derecho electoral, pero si tenemos acá cuestionamientos, vamos a tratar de irlos desarrollando. ¿Por qué es tan importante, insisto, este tema de que podamos hacer o que debemos hacer la confrontación normativa del texto constitucional que consideramos vulnerado? Porque si no lo concretizan en su escrito, pues simple y sencillamente no se le va a dar trámite. Si no hay una disposición normativa constitucional que el agraviado considera violada y no hace su expresión detallada, pues la Corte no puede hacer un pronunciamiento al respecto. Y se ve totalmente obstaculizado su planteamiento porque la Corte no puede hacer una interpretación de lo que quiere decir. O sea, no puede, bueno, yo creo que de pronto puede hacer tal o cual artículo. No, eso tiene que ser un desarrollo que lleve el texto del planteamiento de esta acción. No hay parámetro de discusión de constitucionalidad, es lo que hemos venido discutiendo o les he venido planteando en la clase, de leyes que han sido emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, si nosotros tenemos a la Constitución Política de la República y a las normas de rango constitucional, las cuales fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿saben ustedes que la Asamblea Nacional Constituyente es electa por el pueblo? Ahí vemos representada la decisión política del pueblo. ¿Qué es lo que dice esta teoría política de la representación? Que si eligió a ese grupo de constituyentes la mayoría, entonces los eligió una democracia. Y lo que esa democracia ejerció, lo que ese pueblo ejerció, fue el otorgamiento de su poder, como se le llama en la teoría constitucional, de su poder originario. Se lo dio a sus representantes para que ellos, en nombre de sus electores, de quienes votaron por ellos, bajo el principio de la teoría política de la representación, emitiera normas. Entonces, ¿cómo puede la Corte de Constitucionalidad, que está concebida y planteada en la misma Constitución como un mecanismo de defensa de ese texto, decir que hay inconstitucionalidad en estos textos, que lo que tienen es esta esencia de la voluntad del pueblo a través de la representación ciudadana en esa expresión democrática que inició, de hecho, con la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente? Por lo tanto, no es viable, no se hace análisis de inconstitucionalidad de este tipo de normas. ¿Cuál es la discusión que vamos a encontrar ahora en la doctrina? ¿Pueden los tratados o constituyen los tratados un parámetro de constitucionalidad o de control de constitucionalidad? A esto, y ya lo hemos discutido también en la clase de Derecho Constitucional y lo hemos desarrollado en esta de procesal, se le denomina control de convencionalidad, control de constitucionalidad o bloque de constitucionalidad.
Yo he dado también opinión con esto, tengo particulares puntos de vista y los voy a expresar lo más sucinto posible. Y en el texto que ustedes tienen desarrollado, no en tipo presentación, hay una exposición interesante del autor que me parece que quien desarrolla esta parte es el doctor Alejandro Morales Bustamante. El bloque de constitucionalidad es un concepto francés que nace, si no estoy mal, por ahí por el año de 1970, con el último texto constitucional aprobado en ese país europeo. El Estado francés aprueba, de hecho, su constitución, pero su texto no contempla un apartado dogmático, no tiene detallado un apartado dogmático. Lo que tiene la Constitución de Francia es que entra directamente a la valoración y a la definición de todo su complejo orgánico, de cómo está distribuido el poder en Francia. Entonces hay una cuestión muy interesante que se realiza en este país europeo y es el plantearse entonces, bueno, como no lo tenemos contenido en nuestra Constitución, que si no estoy mal era la Constitución vigente a partir del año 1958, entonces ellos disponen, vamos a utilizar esta Constitución que estamos aprobando como texto orgánico, pero también vamos a utilizar el preámbulo de nuestra Constitución anterior, que si no estoy mal es la Constitución de 1946 de Francia, y vamos a usar también los enunciados de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí el juez constitucional en Francia? Utilizar un bloque. Por eso es que cabe la denominación del bloque de constitucionalidad. Yo tomo mi texto actual, 1958, perdón, tomo mi texto anterior, 1946, y tomo también textos de la declaración que hizo el pueblo francés como consecuencia de la Revolución Francesa en 1789. Entonces, yo ya tengo un bloque. Dicho sea de paso, los teóricos franceses, los teóricos constitucionales franceses, empiezan también a tomar como parte de ese bloque la convencionalidad que en materia de derechos humanos ha adoptado Francia, la Declaración Europea, se sujetan a la competencia del Tribunal Constitucional Europeo, etcétera, y a todo este tipo de controles. Ahí es donde centro yo, digamos, parte de mi postura personal en cuanto al bloque de constitucionalidad. Porque creo que la Constitución de Guatemala, por ser una constitución desarrollada, tiene un catálogo normativo dogmático bastante desarrollado. Y además, si nosotros atendemos a lo contenido en el artículo 44-46 de la Constitución, pues estamos obligados también al respeto de todas las disposiciones que el Estado de Guatemala ha asignado a través de la aceptación de las convenciones internacionales. Y ahí viene el segundo punto. ¿Podemos atacar, pregunto, de inconstitucionalidad una convención en materia de derechos humanos? Yo le dejaría estos dos puntos para reflexiones de ustedes. ¿Los tratados pueden ser parámetros de constitucionalidad? Sí. Sí, porque de alguna manera lo que nosotros desarrollamos a través de la aceptación que hace el país de estos tratados a nivel internacional es el que podamos desarrollar de mejor manera todos los principios que están contenidos en nuestro catálogo dogmático. ¿Cuál es mi discusión? Que nuestro catálogo dogmático es lo suficientemente desarrollado. Y la voy a elevar un poquito, la discusión, o tal vez desarrollarla un poco mejor. Ustedes tienen un texto constitucional y tienen la interpretación de ese texto constitucional que hace el juez. A eso le llamamos nosotros, cuando ya la logramos codificar y clasificar, jurisprudencia. Si yo tengo el mismo análisis sobre hechos que han ocurrido en donde la valoración es la misma y mi punto de análisis es el mismo, pues entonces emito jurisprudencia. Son fallos reiterados en un mismo sentido. Pero ustedes han visto y hemos conversado que también el juez constitucional puede hacer
un cambio y un giro en esa visión que tiene el texto constitucional. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a los tratados de derechos humanos? Nosotros ahí vamos a ver incluso niveles de discusión en los tratados, porque tenemos los casos en donde se denuncia una violación a un convenio o a un tratado en materia de derechos humanos. Si lo vemos a nivel regional, que es el sistema interamericano, vamos a ver cómo el planteamiento tiene que iniciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, luego de hacer un análisis, determina si esta reclamación tiene la ponderación para ser conocida por la Corte, y si en efecto tiene esa calificación, lo elevan a la Corte. La Corte conoce el caso y pues emitirá su pronunciamiento, el cual es vinculante para el Estado que fue denunciado o demandado a través del sistema interamericano. Y tenemos dos niveles. ¿A qué me refiero con eso? A que la Comisión Interamericana, en su proceso de evaluación de país, que hace en todos los países que son signatarios de la Convención Interamericana, emite también criterios que luego transforman en algo que denominan estándares. Entonces, fíjense qué complicado es todo este entramaje del sistema interamericano y lo que esto implica para el desarrollo de los textos constitucionales nacionales o locales. Lo que nos señala a nosotros la norma es la obligatoriedad de cumplir la convencionalidad. Con el cumplimiento de la convencionalidad, además, pues nos sujetamos al cumplimiento de las resoluciones de los órganos que se crean en la convencionalidad. Y entonces tenemos ahí a la Corte Interamericana y a las sentencias que ya van a emitir directamente disposiciones en contra del país. Ahora voy igual para que tú hagas el cuestionamiento directo. Pero además tenemos una maraña de opiniones, de estándares, de análisis que se hacen no por los jueces del sistema interamericano, sino por relatores, por comisionados, por comités ad hoc, que lo que son sus recomendaciones sobre su interpretación de la convencionalidad. Por eso es bien particular, no es un trabajo intelectivamente simple o desdeñable. Es bien interesante el hacer análisis sobre violaciones de textos constitucionales al amparo de lo expuesto en convenciones internacionales. Porque muchas veces lo que citan los abogados son los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ustedes van a oír en su curso de derechos humanos de manera reiterada esta terminología. Los estándares internacionales de la aplicación de la convencionalidad. Y eso, pues, es lo que en particular tiene que tener precisión la Corte al analizar en cuanto a la aplicación de lo que se señala en los tratados. ¿Puedo yo denunciar un tratado? No, porque entonces estaría violando la Convención de Ginebra o el Tratado de Ginebra en relación a las condiciones de aceptación de los tratados, y ya ha sido, de hecho, incorporado por la aceptación que tiene el Congreso de la República. Eso haría si existe algún tipo de vicio, si ya pasó el tiempo que tenía este tratado para regir en el país que lo aceptó, o si de hecho, en efecto, el país denuncia para ya no ser un signatario del mismo. No sé, alguien había hecho una pregunta, pero la teclaron y no alcancé a leerla. Bueno, si la quieren volver a hacer. Pero serían básicamente parte de los cuestionamientos. La Corte es reciente, de reciente data, pero imagínense, diciéndole reciente data, estamos hablando de casi ya 10 años, ha emitido sentencias interesantes sobre la incorporación de estos principios y de estos conceptos relativos al bloque de constitucionalidad. Y es interesante cómo se configura en el sistema constitucional guatemalteco, en la doctrina también y en la jurisprudencia constitucional, esta idea del bloque de constitucionalidad. ¿Cómo lo ven los franceses? Recapitulemos. Su constitución de 1958, con su preámbulo de 1946, con su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Ellos sí definen en su texto
que es para ellos su bloque de constitucionalidad. Acá en Guatemala, miren qué interesante lo que dijo la Corte, por ejemplo, en esta sentencia del año 2012. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías a la Constitución. Es complejo de discernir esa parte. Y que sirven a su vez de medidas de control de constitucionalidad de las leyes como tal. En esta sentencia ustedes van a ver de manera reiterativa la utilización de este texto, del contenido de lo que ellos denominan bloque de constitucionalidad, y que no es más que, en efecto, la integración no solo de la convencionalidad, no solo de las recomendaciones de los expertos internacionales en materia de derechos humanos, sino también de las recomendaciones y de los estándares que tienen estas recomendaciones en cuanto al cumplimiento de las convenciones internacionales. Es particular este planteamiento. Hay muchos abogados que al plantear sus escritos de inconstitucionalidad hacen citas a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y a estos instrumentos que emiten los organismos del sistema interamericano como posibles también puntos de violación de normas a nivel local. Ellos hacen esta cita de lo que consideran que es el bloque de constitucionalidad, y pues este análisis también se hace por parte de la Corte. Yo insisto, el análisis que se hace por parte del juez constitucional debe ser eminentemente técnico, jurídico. Acá tiene que haber, en la medida de lo posible, y que tiene que ser lo más posible, de que el juez constitucional esté desprovisto de cualquier sesgo axiológico o de cualquier sesgo político. El análisis de un planteamiento debe de ser eminentemente jurídico. Repetimos siempre el razonamiento confrontativo de la tesis. No solo tengo que expresar detalladamente cuál es la norma constitucional que está siendo violentada, sino que tengo que hacer este razonamiento separado con argumento. No basta citar la norma. No, tengo que hacer un argumento de cada uno de los textos que considero que están siendo violentados. Esa es una condición, miren cómo se expresa ahí, una condición sine qua non. Si no existe esta confrontación de la norma ordinaria que estoy discutiendo como posiblemente inconstitucional con el texto de la norma constitucional violentado, entonces no va a prosperar el planteamiento de esta revisión normativa constitucional. Ustedes van a encontrar en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en el artículo 135, que para hacer el planteamiento de esta inconstitucionalidad se tiene que hacer esta expresión en forma razonada y clara de los motivos jurídicos. También lo van a encontrar en el artículo 12, inciso F, del Acuerdo 1-2013. Tiene que estar el fundamento jurídico que se está invocando para el planteamiento de este control constitucional normativo. Van a encontrar también las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en donde pues se ha expresado esto a los accionantes. Y de hecho, se le plantea como un requisito mínimo el expresarlo de una forma razonada y clara. Y más que mínimo, es que si no hacen ese planteamiento, de hecho, no cumple con los presupuestos para que sea viable el conocimiento por parte de la Corte de esta discusión que se está elevando a conocimiento de control normativo. Hay varios tipos de vulneración que podemos llevar al Tribunal Constitucional en cuanto a los vicios que puede tener una norma. ¿A qué me refiero en cuanto a estos vicios? A que puedo discutir el contenido de la norma de una forma total o de una forma parcial. Es decir, y también hemos venido desarrollando, puedo decir que es el texto completo, es la disposición, ya sea la ley ordinaria, el reglamento o la disposición que haya emitido la autoridad, la que tiene el vicio de manera integral, por eso se le denomina vicio total, o que está en
uno de sus apartados, en uno de sus artículos o en una de sus disposiciones. Por eso se le denomina vicio parcial. Entonces, advertimos ahí por qué la diferenciación. Es una inconstitucionalidad de carácter general, porque no hay un caso concreto subyacente y los efectos van a ser generales o erga omnes para toda la ciudadanía, para todo el Estado, y voy a clasificar esa inconstitucionalidad general en ya sea la totalidad de la norma que estoy impugnando o sobre una parte de esta norma. Por eso se le denomina inconstitucionalidad o vicio de constitucionalidad parcial. También puedo, en cuanto a la clasificación de estos vicios, advertir dos naturalezas en la discusión de este vicio. Puedo discutir la materia específica, es decir, el contenido mismo de la norma, o un vicio formal, que es precisamente el ejemplo que conversábamos de esta modificación que tuvo la ley que rige el procedimiento para la aplicación de la pena de muerte, y discutir aquí que no es tanto el contenido, sino el procedimiento o vicios internos corporis. Por ejemplo, hay casos en donde para modificar una ley orgánica se requiere de una mayoría calificada. No es una norma que pueda pasar con mayoría simple en el Congreso. Si nosotros vemos una norma que requiere de una mayoría específica en el Congreso para su aprobación y no se cumple con este requisito, puedo discutir una inconstitucionalidad de este texto, puede ser que sea el contenido completo, en este caso así sería, porque el vicio está en la forma en que este texto fue conocido en el seno del organismo legislativo. Entonces vemos también esa bifurcación. Les puedo decir con certeza que la mayoría, la gran mayoría de las inconstitucionalidades generales van dirigidas para efectos de vicios en naturaleza de fondo o materiales. Son muy pocas, yo al menos hasta el día de hoy no he visto que estén atacando el procedimiento para su aprobación por parte del Congreso. Es básicamente atacando el contenido o fondo, la esencia material que tiene el texto, el que se ataca por parte de los interponentes de estas inconstitucionalidades. Aquí es interesante, ¿verdad?, cuando se hace una interposición de inconstitucionalidad general por vicio interna corporis, porque básicamente lo que yo estoy discutiendo es el procedimiento. Entonces, la confrontación de textos, acá pues también la Corte tiene que ser, no quisiera decir comprensiva, pero sí ser un poco más amplia, porque lo que voy a discutir ahí no es una confrontación de normas, sino explicitar cuál debió haber sido el procedimiento reconocido en la ley versus el procedimiento que se llevó a cabo en el Congreso. O en este caso, obviamente, el procedimiento que está expresado en la norma constitucional. No son la mayoría de los casos, pero en efecto existe la posibilidad de presentar este tipo de inconstitucionalidades por el procedimiento. Ustedes van a tener ahí en la presentación también textos de sentencias en donde se ha conocido de este tipo de inconstitucionalidades. ¿Cuáles son las modalidades que podemos tener en cuanto a los planteamientos? Miren, este es muy particular. Yo quisiera irme directo. Vamos a hablar solo de estas modalidades de planteamientos de inconstitucionalidades sobrevenidas para irnos rapidito a ver la gráfica del procedimiento y que nos alcance por lo menos esta clase para eso. ¿A qué nos referimos con inconstitucionalidades sobrevenidas? Eso se da cuando hay una modificación constitucional y de esta norma constitucional, normativas de rango ordinario que fueron o que dieron vida jurídica antes de esa nueva constitución, puedan tener algún vicio con las disposiciones de la nueva. Entonces, por eso se le denomina inconstitucionalidad sobrevenida, porque imagínense, si cada vez que hubiera una reforma constitucional tuviéramos que dar borrón y cuenta nueva a todo el sistema jurídico de un país, eso sería algo verdaderamente complicado. Por eso hay facultades en los tribunales constitucionales
para que sí se pueda conocer aquella eventual inconstitucionalidad que pueda tener una norma de rango ordinario ante ese nuevo texto que es vigente para este Estado. Hay también discusiones en cuanto a lo que se denomina inconstitucionalidades por omisión. Esos casos son muy particulares, no los vamos a abordar en detalle porque son ya como materia de un análisis bastante más depurado de la teoría constitucional. Y se refiere básicamente a aquellos casos en donde se considera que el legislador constitucional no previó, no pensó sobre algo que pues debió haberse regulado en el ordenamiento jurídico. Imagínense ustedes lo complejo que es desentrañar lo que pensó el legislador constitucional al emitir una constitución y normas de rango constitucional. ¿Qué nivel de complejidad tiene entrar a conocer y a desentrañar lo que el constituyente no pensó o omitió en ese proceso de legislación constitucional? Hay discusiones muy interesantes que se están teniendo actualmente en la Corte por planteamientos de algunos sectores en cuanto a inconstitucionalidades de normas de rango ordinario por omisiones en los textos. Por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ, sobre las posibilidades de que en la normativa del Registro Nacional de las Personas no se prevea, por ejemplo, que diga hombre-mujer y no hayan generalidades para poder tener una inclusión de esta comunidad en estos documentos específicos. Esto es bien particular, requiere de un análisis en casos específicos que definitivamente no vamos a abordar ahorita, no van a ser materia de esta parte del curso. Discutimos también cuáles son los requisitos para la viabilidad en este examen y pues evidentemente acá, en el caso de la inconstitucionalidad sobrevenida, que esta disposición estuviera vigente en el momento de esta modificación constitucional, que ese examen que se está haciendo se haga sobre la Constitución que se encuentra vigente, haciendo la explicación de que este texto puede tener esta inconstitucionalidad sobrevenida en atención al texto constitucional que fue derogado. Y en todo caso, acá no podría ser una discusión sobre una inconstitucionalidad interna corporis. Es decir, no podría discutir en cuanto a su procedimiento, porque obviamente el procedimiento ya no existe. El procedimiento estaba contenido, en este caso, en una norma constitucional que fue derogada. Son muy excepcionales los casos, yo no dudo, aunque no me he puesto a buscar en archivos históricos si esto se dio luego de la promulgación de la Constitución del 86, pero me imagino que debieron de haber existido algunas discusiones en ese plano por las inconstitucionalidades que pudieron haber surgido como posterioridad a la promulgación de esta Constitución. Yo diría que vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a terminar el contenido del procedimiento para la interposición. Son un par de temas los que nos hacen falta en la inconstitucionalidad por omisión legislativa, que puede ser relativa y absoluta también, para que podamos entrar a conocer el procedimiento. No es un procedimiento largo ni complicado. Ponerlo de una vez. Del planteamiento de una inconstitucionalidad. Así que el próximo día viernes vamos a hacer este detalle del procedimiento, terminar de ver las inconstitucionalidades sobrevenidas y por omisión y cuál es el abordaje que le ha dado el Tribunal Constitucional para que podamos desarrollar los pasos del planteamiento. Ustedes van a ver que son bastante simples. Y ya sobre la base que tienen del procedimiento de amparo, pues lo vamos a desarrollar más rápido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, los dejo para su próximo curso y nos vemos el siguiente viernes.